Hola, bienvenido a Base Advisor. Hoy te traigo un bajo bastante especial. Es un bajo de escala extra corta, es decir, son menos de 30 pulgadas, creo que 28,6. Es este J&D Mini Jazz Bass y espero que te guste. Pues bien, hacía tiempo que le iba detrás a este bajo y encontré uno de segunda mano, pues nuevo, la verdad, prístino, perfecto. Y bueno, te lo puedo traer, te lo puedo mostrar. Instrumento que ahora mismo no sé el precio, creo que no llega a 130 euros o ronda los 130 euros, con lo cual sería uno de los bajos de escala corta más baratos que puedes comprar. Te preguntarás, ¿la marca J&D Brothers o J&D Guitars? Pone aquí, pues es la marca blanca de Music Store, es decir, sería como el Harley Benton de Music Store. Pues bueno, tenemos aquí unos afinadores súper sencillos, muy sencillos. En fin, un cuerpo que entonces no sé de qué material era. Y el diapasón pues no se ve nada mal. No creo que sea palo rosa, pero tiene un color que no está nada mal. Por lo demás, raro, ¿no? No sé qué te parece a ti, pero me parece un poco como un patito feo, ¿no? Con los potes súper juntos, la placa no cuadra con el golpeador. Bajo hecho un poquito... Vamos que nos vamos. Creo que en cuanto a diseño se lo podrían haber currado un poquito más. Por lo demás, esta unidad no es ligera. A ver, es ligera, ¿no? Son 3,4 kilos o 3,30 y pico, con un balance perfecto, lo cual está muy bien, porque muchas veces estos de escala corta pues utilizan maderas muy sencillas para el cuerpo y lo que pasa es que cabecean como locos, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los Squier Mini, que son un infierno. Este, pues, es una escala súper corta, con buen balance, lo cual, bueno, no sé si en todas las unidades será igual, pero es algo a tener en cuenta. Así que bueno, creo que vamos a pasar a tocar un poquito, todo abierto. Yep. Bueno, anticiparos que para mí, ostras, lo hubiera hecho de 30 pulgadas, es que tiene muy poca tensión. Le he puesto unas cuerdas nuevas, las que venían de fábrica son infames. Le falta tensión a todas luces. Yep. Vamos a poner a grabar, si no, mala cosa. Muy cómodo, la verdad que es muy fácil dejarse ir en un instrumento como este. Vamos a cerrar el tono al 0%. Vamos a ponerlo, el sonido que más me gusta es sobre el 20% el tono. Vamos a ir a la pastilla del mástil. ¿20%? Solo la pastilla del puente.
Cero. Un poco de slap. Bien, ¿qué te ha parecido? La verdad que bueno, no está mal, no suena mal, y es un instrumento pues muy agradecido de tocar, que en fin, no me convence cómo suenan las dos pastillas, todo abierto, pero bueno, la verdad que creo que ya con esto podemos ir a la valoración. El mástil, bueno, aparte de ser demasiado corto, que bueno, eso ya tendría que ver más con la construcción en general, los trastes, pues bueno, son más o menos regulares, no especialmente buenos, pero las maderas elegidas están bien y es un instrumento cómodo. Para el precio que tiene es muy suave, lo cual es de agradecer, y muchas veces equivalentes de Squier pues no tienen esta suavidad, así que yo creo que se le puede dar un 7. Yo las cuestiones de diseño, la verdad, bueno, las metería en la calidad de construcción. Se nota que es un instrumento que no le han puesto un gran empeño. Bueno, el encastre pues deja bastante que desear. Sí que la madera del mástil pues es de agradecer que hayan utilizado una buena pieza de arce, la verdad que en ese aspecto bien, pero bueno, no me acaba de convencer. Pero claro, a ver, estamos hablando de un precio muy bajo, así que bueno, creo que le voy a poner un 5. En cuanto a sonido, pues no suena mal del todo, especialmente considerando el precio. Lo que más me gusta es el tono pues casi cerrado, sobre el 20%, lo cual matiza un poquito ese sonido abierto que realmente cuando lo comparas con, yo que sé, con el Fender que tengo, el Jazz Bass, se nota un montón. O sea, cuando comparas uno con el otro, la diferencia es abismal. Pero tamizando un poquito esos agudos un poquito feos, pues se puede conseguir algunos sonidos que están bastante bien, y sobre todo la pastilla del puente tiene mucha garra. Bien, yo creo que le voy a poner un 7 por unos 120-130 euros. Es difícil de superar. La pregunta, ¿merece la pena comprarlo para meterle unas buenas pastillas? Yo creo que potencialmente sí. Creo que sí, que no es mala opción. Personalmente yo hubiera preferido 30 pulgadas y en ese caso creo que hubiera sido pues mucho mejor como plataforma. Se hubiera ganado un poquito más de tensión de cuerda, que yo creo que en este tipo de instrumentos se agradece, ya que puede ser un poquito el punto más débil, ¿no? Pero aún y así yo creo que se le puede poner perfectamente un 9. La verdad que en cuanto a peso-balance es una auténtica locura que un instrumento de 3,3 kilos o 3,4 tenga un balance así. Sí que es cierto que para el tamaño es un peso bastante elevado, pero en términos absolutos yo lo agradezco, que no sea una pluma, que no sea un instrumento demasiado de juguete. Es decir, para el tamaño se siente pues con cierta consistencia, así que yo creo que es de lo mejor que tiene. Le voy a poner un 9. Así que bueno, el resumen lo tienes ahí, la suma de puntos. En general creo que si buscas una escala corta o una escala súper corta,
para tu hijo o hija, para ti, para el fin de semana, para tenerlo en un local de ensayo sin preocuparte que le hagan algo o que lo toquen otra gente, pues la verdad que por el precio está bien. Suena bajo, se le pueden sacar sonidos que están bastante bien, así que yo creo que en general recomendación absoluta. Y bueno, una marca que no es tan conocida, espero con el tiempo poder probar otros J&D porque tienen varios que son bastante interesantes, incluso por unos 200 euros. Tienen el modelo Deluxe, ¿no? que tiene pues aliso, palo rosa, o sea, maderas de calidad. No sé qué tal estará, pero bueno, tienen algunos modelos en general, en cuanto a precio, están mejor que Harley Benton. No gozan de la misma popularidad, pero bueno, te iré presentando algunos de ellos, espero. Así que creo que nada más. Muchas gracias por tu tiempo, por suscribirte, a algunos de vosotros por darme pequeñas donaciones, que lo agradezco muchísimo. Así que nada, gracias por tu tiempo, por vuestro tiempo, y nos vemos muy pronto.